Bueno, en este podcast, este es el podcast número 4, vamos a hablar lo que muchos nos preguntan sobre qué tan difícil es que un jugador joven o que un jugador mexicano salga al fútbol europeo. ¿Tú qué opinas, Javán? ¿Cuál es una de las mayores barreras? Bueno, yo tengo 4 puntos muy claros de por qué no se van. Uno Acá. es la mentalidad, y no es mentalidad de que no quieran triunfar o algo así. No, no es ese tipo de mentalidad al que yo me refiero. Yo a la mentalidad a la que yo me refiero es, por tema cultural, el mexicano no está acostumbrado a alejarse de su familia, o sea, no está acostumbrado a los cambios. ¿No? No es como en Estados Unidos, donde pues, para irse a la universidad se cambian de ciudad y se van completamente solos. Los sudamericanos, que no les cuesta trabajo pues, dejar a sus familias para ir a jugar a otro lado. Al mexicano sí le cuesta mucho. Y yo me acuerdo desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde la época de Luis Hernández, de Aspe, pues, donde había rumores de que alguno podía salir al extranjero y decían, no, es que tengo que dejar a la familia, es que el tema económico. Entonces, a ese tipo de mentalidad es al que yo me refiero, de que buscan muchos pretextos para no salir, ¿no? Otro, lo que comentabas en el podcast pasado, que te dije que iba a tocar, el tema del periodismo. ¿Y a qué me refiero con el periodismo en el tema mental del futbolista mexicano? Que se creen, uno, cuando o sea, les dicen que son los mejores y que son el nuevo Messi mexicano y bla, 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 se lo creen. Pero lo más, ándale, pero lo más preocupante es que también, desde que yo me acuerdo, el periodista mexicano ha vendido la idea de que si un futbolista mexicano sale a Europa, se tiene que ir, uno, bien vendido, y dos, vendido a equipos top de ligas top, lo cual es no imposible, pero es muy difícil. O sea, en la historia del fútbol mexicano, del fútbol moderno, nada más 3 han salido equipos top. Hugo Sánchez al Atlético de Madrid, Javier Hernández al Manchester y Raúl Jiménez al Atlético de Madrid. De ahí en fuera, no hay un futbolista mexicano que de la Liga Mexicana dé un salto a un equipo grande de Europa, ¿no? El segundo punto es la calidad. O sea, el futbolista mexicano, como te lo decía en el podcast de la formación, le falta mucha formación. Tiene talento, pero no está bien formado. O sea, le falta pulir muchísimo para poder estar en un equipo de Europa, en una liga competitiva en Europa. O sea, si tú mandas ahorita a un futbolista, el que me digas a Francia, a Chipre, a Grecia, a Portugal, a lo mejor sí te va a jugar, pero no son ligas de un alto nivel competitivo. Si tú lo mandas a España, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, o sea, España, no te va, se Pero van a tardar para acoplarse, para adaptarse y para pulir lo que aún les falta, tanto en lo físico, en lo mental, en la alimentación, en lo cultural, para poder jugar. creo que por ahí va más el problema de calidad y cantidad, porque sí es cierto, criticamos que muchos mexicanos no salen y los que salen, muchos se estancan, pero realmente no mandamos tantos jugadores para tener esa visión de saber si realmente no tenemos talento. Por ejemplo, si yo creo que si mandas unos 50 jugadores como lo está haciendo Estados Unidos, tienes unos 20 te van a sobresalir, unos 25 te van a sobresalir. Y por ejemplo, puedes tomar el ejemplo de Colombia, que manda a varios jugadores y no creo que tengan mejor formación ellos que los que tenemos en la Liga Mexicana. ¿Me entiendes? Pero el tema es que ellos no aspiran a ir a un equipo top luego, luego, Sí, ¿no? pero, Que ahí pero viene, estamos hablando que ahí de viene de el punto calidad. 3, que ahí viene mi punto 3, que es el precio. No solo que sean muy caros, o sea, porque si tuvieran la calidad suficiente para un equipo grande o para cualquier equipo de Europa, si tuvieran la calidad suficiente, pues cualquier equipo de Europa llega, ¿cuánto cuesta? 15 horas y me lo llevo. ¿Por qué? Porque sé que tiene la calidad, porque sé que me va a rendir luego, luego, porque sé que es un jugador al cual le voy a sacar provecho. Ujú. Pero lamentablemente, y mi punto 4 es la reputación, lo que tú dices, no mandamos tantos, y los que mandamos, de 5 se regresan 4 y uno triunfa. Entonces, pues, para un equipo que te va a invertir por los precios que hay en México, 10, 15, 20 millones de euros, pues sí se la piensa. Aunque hay un equipo mexicano como Tigres, que te puede pagar los 20 millones para regresártelo, pues el club te va a decir,
yo no estoy ganando nada. Aunque no esté perdiendo dinero, no le estoy sacando provecho a este jugador. Entonces, ¿para qué lo traigo? ¿Para qué invierto en algo que no me va a traer ni en lo deportivo ni en lo económico? Sí. Mejor me voy por otro jugador que tenga la misma edad, que cueste la mitad o 3 veces menos, y el cual igual voy a tener que pulir de la misma manera que al mexicano, pero sé que este no le va a dar miedo a triunfar y no se va a querer regresar luego a la primera que no juegue, Sí, sí. ¿no? Yo voy a 2 puntos. El primero es que están mal asesorados los jugadores, para empezar. Muchos están muy mal asesorados o tienen representantes que acá son tiburones y no se atreven a irse a Europa. Caso Memo Ochoa y Berlanga, que para mí es uno de los representantes, uno de los peores representantes del fútbol mexicano. Imagínate mover a Memo Ochoa 2 veces a cuando ya estaba a punto de conseguir el pasaporte comunitario y le hubiera dado cabida en un equipo importante en Europa, porque eso fue lo principal, ¿no? Y segundo, el famoso síndrome del jamaicón, que lo que dice Javán, lo de los jugadores mexicanos no es de ahorita, es de años. De hecho, ese síndrome es de José Villegas, es un exfutbolista de Chivas, creo que de por ahí del campeonísimo, y se le llama el síndrome del jamaicón para los que no han escuchado, porque en una gira de México, pues la selección fue a dar pena, creo que en Europa, y al regreso le preguntaron por qué la selección había fracasado, ¿no? Y él empezó a decir que lo principal es que ellos como futbolistas mexicanos pues extrañaban su casa. Él decía que extrañaba mucho la comida de su mamá, de su familia, que extrañaba Guadalajara, que ellos estando en esa gira sufrieron mucho porque no estaban acostumbrados a estar fuera del país, ¿no? Entonces, muchos futbolistas mexicanos hacen todo lo posible por volver a México. O sea, son muy pocos, son 1 de cada 10 los que hacen todo lo posible por quedarse en Europa. Y es, por ejemplo, algo que sí le aplaudo al Chicharito, porque con todas sus deficiencias, él se pudo haber regresado a México o a la MLS desde hace 3 años fácilmente, o 4. Pero el chico siempre quiso estar en Europa, ¿no? Él luchó hasta que ya no le dio su calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro punto es mal asesorados, porque hemos visto que los jugadores que tienen un buen representante, están en Europa en grandes equipos. Por ejemplo, Tecatito, que tiene el mismo representante que Alejandro Gómez, si no mal me equivoco. Sí. Y su representante le dijo, ¿te quieres ir a Europa? Vámonos. En el Mundial de Clubes, que era el momento, porque ahí fue cuando lo vieron, le dijo, es ahora o nunca, nos echamos el pleito con Monterrey, se lo echaron y hoy el Tecatito es uno de los mejores de la Liga Portuguesa. El representante de Eugenio Pisuto, que es su papá, le dijo, ¿te quieres ir a Europa? La única forma de que te vayas a Europa y que se fije un equipo por ti es que tú firmes un contrato anual, no de 5 o 6 años, y cada año lo vamos renovando, a tal grado de que ahorita el Lille ofreció por él, y si hubiera tenido un contrato con Pachuca, no se va, no lo iban a vender fácilmente. Eso fue una buena estrategia. Lo mismo pasó con Alejandro Gómez y su representante. Entonces creo que también le hace falta ese tipo de representantes al fútbol mexicano. Con más representantes así, sí, creo que habría más jugadores en Europa. Oye, necesitamos a representantes gringos, ¿no crees? También. Porque a Jorge Méndez, básicamente a Jorge Méndez. No, pero imagínate, no sé si viste lo de Jonathan Gómez, ¿sí lo conocen? Sí, el hermano de Johan, el del Porto, ¿no? Ajá, son 2 hermanos y los dos estuvieron en Portugal, Johan Gómez en varios equipos de Alemania. Ahorita lo que estamos hablando, Jonathan Gómez está entrenando en estos momentos con un equipo de los grandes de Dinamarca que está jugando Champions League.
Y Sí. en cómo le hacen para conseguir tantas pruebas en este tipo de equipos que son importantes. Y Es que Y, ahí y pasa antes, lo que les dije que le escuché decir a Dulio Davino. O sea, el problema también está en el jugador. Por ejemplo, pues, Jonathan Gómez no tiene un contrato multimillonario, ¿no? Entonces, pues para su representante y para él es más fácil moverlo y buscarle pruebas. Un Oiga, futbolista aparte, mexicano, lo que les decía de Macías, si Macías no renueva contrato con Chivas y no acepta las cláusulas tan altas que le pusieron, pues ahorita estaría jugando en Europa libre. no creo. Pero ¿qué pasó? Es el tema mental. O No, sea, él prefirió ganar mucho Quiere dinero. salir, Macías quiere salir. A mí, que a cada rato te esté dando entrevistas, que te esté ahí. Mira, te lo pero dice sí, Davino, pero si quieres salir, ¿por qué aceptas entonces que te que te pongan? venden Porque tan caro. aquí de algo que sí estamos de acuerdo todos es que una de las principales barreras es el salario alto y el costo alto de los jugadores. Y si tú quieres salir, ¿por qué contribuyes a que esa barrera, la principal, siga creciendo? Es que tenemos que saber muy bien cómo está el contrato de Macías, ¿no? Cuánto es la cláusula de recesión que tiene el chavo? Mira, Probablemente, si Macías quisiera salir, hubiera salido porque ya hay jugadores que se quisieron ir y ahora sí, aunque se escuche mal, por sus huevos lo hicieron. Ahí el ejemplo más fácil fue Alan Pulido, que cuando él dijo, yo me voy y me importa un bledo el pacto de caballero, se fue hasta el TAS, prefirió quedarse sin jugar unos meses, pero pero sí, él bien o mal cumplió su sueño de irse a jugar a Europa. sí, Güey, Gerardo Torrado fue lo mismo. Ujú. Gerardo Torrado dijo, yo me voy, y le dijeron, si tú te vas, no vuelves a jugar en México por el Pacto de Caballeros. Dijo, a mí no me importa el Pacto de Caballeros. ya se Y está se fue a quitando, segunda división en España. ya se Y está de quitando, ahí, caballeros. ¿mandé? ¿Qué? Ya se está quitando el pacto de caballeros. Nah, Eh. dime, pero, A no. Jürgen Damm, hasta ya varios jugadores van que les entrevistan y le dicen, oye, ¿y qué pasó con lo del pacto de caballeros? Y al propio Jürgen Damm le preguntó a la directiva de Tigres que si todavía existía eso y dice, no, te puedes ir libre, no pasa nada, ya ves. No, No, no es pues cierto. El berrinche que hicieron cuando supieron que se iba a ir. O sea, salieron a los medios de comunicación a decir es que invertimos mucho en él, ¿cómo es lo posible que se mandaron a vaya la a ir? banca. O sea, güey, el pacto de caballeros Esa es existe. parte del pacto de caballeros. Sí, o sea, Sí. O sea, si no hubiera pacto de caballeros, ¿cómo te explicas que Alejandro Gómez, que ya se iba gratis en diciembre, está a préstamo en Boavista? ¿Por qué crees que Pisuto, que también se fue libre a Francia, el Pachuca se dio el lujo? O sea, tal vez si no es cierto, pero ellos salieron a decir que los medios, que ellos se quedaban con un porcentaje. Eso es parte de un pacto de caballeros. Y tienen que O sea, quedarse con un ellos, porcentaje. créeme que Alejandro, yo creo que él accedió a eso de Atlas porque le han de haber dicho, si te vas y quieres regresar, aquí ya no vuelves a jugar. Le dio facilidades, yo creo que le dio facilidades para salir. Dijo, oye, Pero, mira, llegó esta, pues vete por aquí, nomás vete a préstamo, y si no por ejemplo, y creo que es una buena decisión que se fuera a préstamo por un año pero para ¿cómo a préstamo si pero tu es que en contrato vencía en diciembre? no, diciembre, diciembre. No, ¿Sí? Ahora, vencía el bueno, Julio, siguiente año. tú has entrevistado a varios jugadores mexicoamericanos, como Nico Carrera, Johan, tienes contacto con Jonathan, por ejemplo, y has entrevistado a muchos jugadores de la Liga MX. ¿Tú notas algún tipo de mentalidad para que estos, por ejemplo, Nico está jugando ascenso en Alemania, Johan en ¿ves algún tipo de mentalidad diferente para que influya en eso? Yo lo que noto es que el 99 si puedo decir 100% de los jugadores mexicanos quieren salir a Europa. Así Víctor Guzmán le dije, oye, ¿te vas a la Juventus sub-20 o debutar en Xolo? Dice, me voy a la Juventus. Todos me dicen que se quieren Europa y Sí, pero también le dices Juventus, dile, te vas no, te dije, le vas al PSV, te vas al a... Cádiz B. al Real Oviedo, güey. No, Sí, no mames, también, o sea, también. pero Nico Carrera y también parece, a ver si puedo decir esto, pero Sebastián Saucedo, el de Pumas. A mí este chavo es seleccionado estadounidense, sub-23 y Real Salt Lake.
no hizo nada para retenerlo, ¿me entiendes? En Estados Unidos no les importa, no le dan Que tanta se vayan. importancia que se vayan gratis. Por ejemplo, lo de Real, a mí, Sebastián Saucedo sí no ha hecho muchas cosas porque se le ha pasado mucho lesionado, pero no se van a, no se van, no, el equipo Con trabas. no hace los esfuerzos para quedárselos. Igual Nico Carrera parece que no le ofrecieron contrato, o le ofrecieron contrato con el equipo de tercera división. Le dijo, ¿quieres firmar aquí? O si no, puedes buscar otro lado. Al igual Jonathan, al igual el de Jonathan renovó por un año en un equipo de segunda división de Estados Unidos. O sea, él sabe que a los 18 años, y el propio equipo sabe que quiere irse a Europa, y por eso nomás le dieron un contrato de un año, un seleccionado estadounidense y mexicano. Ahora, es que también es un tema cultural. En Estados Unidos la agencia libre es muy común en todos los deportes. O sea, no es como aquí en México. O sea, aquí en México es casi de esclavitud. O sea, tú juegas conmigo un año y ya juegas conmigo de por vida. Y si te quieres ir a algún otro lado, me tienes que dar un muy buen dinero o no vuelves a jugar aquí en México. Sí, en Estados Unidos pasa en todos los deportes, incluso, ¿no? Ese es el tema mental del que yo les decía. Muchos son amenazados de que si te vas tú ahorita no vuelves a jugar en México, y a muchos les da miedo no volver a jugar en México. Cuando al contrario, deberían de decir, pues no me importa, no vuelvo a jugar en México. Mi idea es triunfar en Europa. Y si triunfo en Europa, no tengo por qué regresar a jugar a México más que con la selección. Parece que poco a poco va a cambiar eso, ¿eh? Parece que poco a poco. Yo creo que también influye que en lo cultural, también tocando eso, yo creo que más de la mitad de mexicanos, de jugadores mexicanos que he visto, también ya tienen una familia. Por ejemplo, Héctor Herrera, el Chucky Lozano, Memo Ochoa, antes de irse a Europa, recién debutando, ya tenían, pues el Chucky ya tenía su hijo o hija. Héctor Herrera, si no mal me equivoco, ya tenía 2 hijos. Ochoa ya tenía a su hijo mayor. Entonces, igual, si te van con amenazas, te dicen, oye, pues te vas a ir a Europa para empezar. Una cosa es tienes que sacrificar también ahora a tus hijos, porque muchos jugadores de 20, 21 años ya se casaron, ya tienen hijos, y pues ya no es lo mismo decir como los jugadores de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el Nico Carrera, Sebastián Soto. Hay pocos jugadores ya casados, por ejemplo. Yo creo que también eso puede influir. No, sí. Ahora que tocas ese tema, estaba platicando con un agente, Ricardo Pepi, y me dijo que en México los chavos, muchos de ellos vienen del llano, ¿ok? Y en las fuerzas básicas reciben más o menos un salario, cosa que en Estados Unidos te puedes dar el lujo de irte a Alemania con los gastos que tu familia te puede cumplir ese sueño de irte a jugar a esos países. Y sí, no te cuesta. Financialmente seguro, cosa que un jugador mexicano no tiene. Ajá. ¿Me entiendes? Por ahí también va el tema que el jugador mexicano está más seguro, y porque también somos un país donde no tenemos esa economía que tiene Estados Unidos, donde se pueden dar esos lujos. Sí, que eso entra al final dentro del síndrome del jamaicón que les contaba, el no ver a tu familia, ¿no? Por ejemplo, yo me enteré ahí por algunos que Memo Ochoa se regresó en gran parte porque su familia lo estaba presionando con ver a sus nietos, ¿no? O sea, no sé si la familia de la esposa o de él, le decían, oye, ya te queremos acá, porque no hemos visto a nuestros nietos más que más que 2 veces al año. Sí. Entonces también eso influye. Yo veo que la familia mexicana es muy aprensiva, ¿no? Es que son muy lo vemos nosotros, te cuesta mucho salirte de tu hogar. Y tú, por ejemplo, Julio, tú has visto la cultura en Estados Unidos, y ya lo dijo Javán, ahí solo estás esperando tener la mayoría o entrar a la universidad para salirte de tu hogar, ¿no? Incluso irte lejos es lo mejor que te puede pasar en tu vida a esa edad. Sí. Y aparte, como lo vimos de Nico Carrera, ¿no? Que el chavo tenía ofertas de Estados Unidos y de la MLS, de la MLS y de la Liga MX, y prefirió picar piedra e ir a un equipo sub-19 de un equipo de segunda división de Alemania, que es algo que admiro mucho. Sí. Es que es lo que digo, o sea,
mentalmente el futbolista mexicano no quiere sacrificar nada, o sea, el futbolista mexicano no quiere picar piedra, no quiere sufrirle, quiere todo fácil y rápido, quiere todo express. O Es, sea, quieren que los fiche un equipo de Europa, llegar, ser titulares, ser capitanes y haciendo lo mismo que hacen en México. Y no entienden que para ser titulares, para jugar en Europa, tienen que dar muchísimo más de lo que dan en México. Entonces, pero, cuando llegan allá y se dan cuenta que pues tienen que trabajar 3 veces más el gimnasio, tienen que cuidar mejor su alimentación, tienen que entrenar 3 veces más fuerte lo táctico y lo técnico, pues ahí es donde les llega ese choque cultural y dicen, espérate, yo en México estaba cómodo, en México era titular, en México era figura, Ujú. en México me pedían autógrafos a todos lados donde iba. Aquí nadie me Aquí salgo conoce. a la calle y nadie me conoce, nadie me pela. O sea, algunos, los que tienen más experiencia, eso lo agradecen, ¿no? El que no los estén asediando, el que no... Pero hay otros que, como tú dices, al futbolista mexicano desde las juveniles pues ya les dan un salario y muchos, como vienen de, de una economía muy precaria, pues se vuelven locos con 15, 20 mil pesos al mes, ¿no? Entonces empiezan a hacer locuras, se le empiezan a acercar pues malas influencias, los amigos que, ay, güey, ya tienes dinero, o Gente. cómprate las cervezas o ármate la fiesta y los oye, chavos, pues por querer estar oye, en el grupo, pues aceptan y es más, terminan perdiendo. es más fácil para el jugador mexicano la cultura que nosotros como mexicanos tenemos que vayan más a las fiestas que un jugador Sí, mexicano. sí, claro. Sí, Más es Por que, ejemplo, por ejemplo, es que es un tema de ve algunos responsabilidad. casos en Europa, ¿no? Que por ejemplo, Luke Shaw, cuando ya era titular con Inglaterra y ya lo había comprado el Manchester, eh, había un caso muy chistoso, porque él por ley inglesa todavía, a pesar de que ya era millonario, no podía vivir sin la tutela de sus padres. Y él no y en Inglaterra, por ejemplo, si tienes 18, si eres menor de 21 años y ganas el dinero que ganes, tú no puedes conducir un auto. O sea, tienes que llegar a los entrenamientos o te llevan tus papás o en taxi o con un chofer, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí en México, lo que dice Javán, igual te ganas, empiezas a ganar 50,000, 60,000 varos al mes. Muchos que hacen, ¿no? Pues ya se empiezan, que se compran un carro, una casa, porque aquí no importa que tengas 15 Mira, años, bueno aquí no fuera que puedes se sacar. compraran una casa, güey. Bueno fuera, güey. Sí. Pero la mayoría se lo gastan en fiesta, en pendejada y Pues, media, güey. pues, En tu bolsita de, ¿cómo se llama? De Dolce Gabbana, porque pues uh-huh. un futbolista sin bolsita de lujo, güey, no es futbolista, ¿no? Sí, pues tan fácil, ve, Edson Álvarez ya era una estrella aquí en México, ya era campeón de liga y resulta que cuando se va a Holanda tenía que vivir sin su esposa, que ya era su esposa. ¿Por qué? Porque los dos no alcanzaban la edad mínima para vivir juntos Oye, y solo la podía ver en París, cuando aquí en México, si tú ganas dinero, es lo que tiene México. Si tú ganas dinero y eres una persona popular, puedes hacer lo que quieras. oigan, pero tenemos que también tocar el tema de que, por ejemplo, muchos nos dicen que sí, hay mentalidad en Estados Unidos, todo esto, pero es mucho más fácil para ellos firmar en equipos de tercera, cuarta división de Alemania, Es que porque es por lo mismo. lo de O sea, inmigración, no, pero por pasaporte, por temas de inmigración, vale, ¿cómo se dice? Vale más un pasaporte estadounidense que un mexicano. Un pasaporte estadounidense te permite trabajar, o sea, jugar fútbol profesionalmente en una liga donde está la tercera, cuarta, donde está el equipo como el Wolfsburgo, sub-19, como mm, está todo eso, y te es, es, es igual para el mexicano. El tema es que no, no, en tercera división de Alemania, tal vez ganes menos que en la sub-20 pero de un equipo pero en un México. jugador mexicano no puede jugar en la tercera de Alemania. Sí, sí puede. No. Sí, hemos tenido Sí, sí. varios. ¿Quién? Hemos tenido jugadores. ¿Quién? ¿Quién? Pues, teníamos Mira, por lo menos al que en quinta división sí hemos tenido. En tercera tuvimos, pero ¿quién era? tuvimos a Se Irving García, llamaba, ¿no? se ¿Cómo apellidaba se llamaba? Gutiérrez. El que jugaba en quinta, que era tu amigo, que ya ahorita Víctor Víctor García. García en quinta, Víctor. a los Oseni también los En cuarta tenemos. también.
¿Pero tienen pasaporte europeo o no? García no tenía, No. ¿o sí? No, Pero no, depende, él no porque tenía. lo que me comentó, Nico, no, parece que el papá de Jonathan Gómez, de papá de Gómez, comentó que es Ujú. más fácil para ellos, para un mexicano no puede jugar en tercera o cuarta de Alemania si no tienes pasaporte europeo. Pues no, o sea, No, mientras tengas la no, sí oferta pueden. formal, sí. El tema es sí, sí puedes. O sea, el tema no es el porte, o sea, porque el tema es la cantidad de extranjeros que permiten, No, pero también el pasaporte ¿no? te Ese es ayuda el mucho. tema. El pasaporte te ayuda mucho y también, Ah, bueno, si tienes pasaporte europeo, juegas en cualquier lado. sí, sí, sí. Pero tampoco, o sea, es que ese también es un tabú que hay en México. O sea, si no tienes pasaporte europeo, no vas a jugar en el Real Madrid. Eso es mentira. Si tienes la calidad, vas a jugar en el Real Madrid, en el equipo que sea, ¿no? Pero si no tienes la calidad y no tienes el pasaporte, pues, o sea, Y, si y- te y pide de hecho beca, hemos si para tenido ganar, más mexicanos en divisiones inferiores que en ligas de primer mundo. O sea, teníamos incluso, ¿te acuerdas que había un portero en Suiza, Austria, que jugaba con la playera de la selección mexicana? O sea, en quinta división. sí, en cuarta división, creo, cuarta o quinta. Irán Mondragón, quinta de Suiza, o sea, No y tengo todos pinta de ellos, Suiza, pinta de no Suiza, tenían pero pasaporte. cualquier juega, hasta yo juego allá. Pues sí, pero, o sea, hablando del No, pasaporte, en hombre, realidad eso no importa, porque hemos tenido. Alexis Mendiola jugó en la tercera de Es no, Suiza, o sea, en segunda de Suecia, güey. de Suiza. O de sea, Suecia, perdón. De Suecia. Ajá, o sea, el pasaporte en realidad no importa y lo sabemos porque hemos tenido más no mexicanos en importa, no segunda, tercera importa. que en primera. Te abre muchas puertas. Lo de Gerardo Arteaga y lo de Pisuto, 50% de eso fue por sus pasaportes Sí, pero europeos. eso ya fue para jugar en equipos de primera No, o división sea, o sí, segunda. pero, o sea, a lo que vamos es que, por ejemplo, si tienes la calidad, aunque tengas pasaporte extracomunitario, te van a comprar, te van a firmar, ¿no? Si no tienes la calidad suficiente, pues sí la van a pensar y te van a decir, ¿sabes qué? Vete a otro equipo, consigue el pasaporte comunitario, te vamos a estar siguiendo y si sigues con este nivel, pues ya te fichamos. Pero es lo que te digo, el futbolista mexicano no está dispuesto a eso. El futbolista mexicano quiere que llegue el Barcelona y se los lleve luego cuando... No, Poco a poco va a cambiar. Yo creo que poco a poco van a estar cambiando esa mentalidad y se van a abrir más puertas. Yo estoy seguro que en los próximos meses van a salir varios por ahí. Yo siento que las nuevas camadas de los chicos sub-17 y sub-20 traen otro tipo de mentalidad, Sí. que sí están abiertos a jugar en el extranjero más fácil, ¿no? En Dinamarca, en todos los países. pues sí, pero es que volvemos a lo mismo. El tema es que ellos mismos se den cuenta que si quieren jugar allá, tienen que sacrificar aquí en México lo económico. Sí, sí. Porque con un alto sueldo aquí en México, hay muchas ligas en Europa que no te lo van a pagar. No, O sea, Sí. el sueldo que tiene ahorita este Macías, no cualquier equipo en Europa te lo paga. no pasa nada. Entonces, esa Y también menos es por una el barrera. precio. Exacto, o sea, O es pagan precio más sueldo. el contrato o te pagan el sueldo. Perdón, o pagan el traspaso o tu sueldo. Sí, sí, sí. A mí, pero Sí, o sea, Ujú. Y más, ¿sabes por qué? Siento también por las últimas actuaciones de los mexicanos. Por ejemplo, Ajax, que ahorita Edson todavía no está, fue la transferencia más cara de un futbolista mexicano a Europa. Y con las actuaciones o lo poco que ha demostrado, por ejemplo, ¿tú crees que Ajax volvería a invertir en el mercado mexicano por lo sobrevalorado? O el Real Betis, por ejemplo, que lo que pagó por Lainez y lo que se ha devaluado. O sea, hay muchos equipos que estoy seguro que no invertirían el tan fácil propio de nuevo en Ajax. fútbol mexicano. El propio Ajax, que tiene un buen historial con futbolistas mexicanos, ahorita lo de este SB, Gutiérrez, digo, el PSV, lo de Gutiérrez, o sea, pues sí es como que, ya la estoy pensando otra vez para invertir en México, ¿no? uno de 5 jugadores. Ahí no me Por importa esto, por ahí. pero es que, o sea, esa es la reputación que tiene que formar el futbolista mexicano en Europa, o sea, que todos los que llegan al PSV, todos rindan, y ahorita Eric Gutiérrez no está rindiendo, ahorita por lesión, pero antes de la lesión tampoco era titular, no estaba teniendo los minutos que se esperaba que tuviera.
Y Entonces, aparte, o sea, ver la confianza, ¿no? El PSV estaba encantado porque acaba de tener a un Andrés Guardado ya grande y dio cátedra a un Héctor Moreno, después viene el Chucky, o sea, venía de 3 mexicanos muy buenos, Salcido, el Maza, güey. a tal grado de que en gran parte el fichaje de Eric Gutiérrez influyó por lo del Chucky. O sea, que fue como un pedido especial del Chucky y el PSV fue así de, órale, va, todos los jugadores mexicanos que han venido han rendido. ¿Por qué no arriesgarnos otra vez más, no? Y con Víctor Yo Guzmán. siento que ahora se la van a pensar de nuevo para invertir acá. No creo, yo creo que sí van a tratar Ya de... ponle un oxo a Víctor Guzmán, cabrón. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo jamás, yo creo, oigan, el que creo que llega a Europa y la va a romper va a ser Johan Vázquez y Alan Mozo, que van a Yo llegar no y entiendo, yo incluso no entiendo por qué Johan no rindió en Monterrey, porque en los partidos que estaba no le fue mal, pero es que lo ponían de lateral izquierdo. Y lateral izquierdo, a mí, pero no le iba mal. no le iba mal, pero a mí, ¿quién tenía ahí? A Jesús Gallardo. Pero pues es que tienes mucha, es que en Monterrey sí tienes mucha competencia. Y es lo que te decía en el podcast de la formación. O sea, si no tienes cabida, los entrenadores en vez de buscarte la cabida, de darte la oportunidad, pues mejor dicen, te voy a cambiar de posición. Y así muchos futbolistas se han perdido. Sí, O sí, sea, sí. porque los entrenadores no saben manejarlos, no saben cómo hacer esa competencia pues, buena dentro del vestuario y pues terminan poniendo a jugadores que eran delanteros de contenciones o de centrales con tal de que jueguen. Oye, ¿cómo ven lo de Gerardo Arteaga, ¿De qué? No está ¿Qué tiene? jugando, no está jugando y está en una liga que... Pues, ¿qué quieres que le vea, güey, si no está jugando? Pero digo, un jugador que estaba ya con 50 partidos en primera división, 21 años, y fue una liga de no tan alto nivel y no... Pero es que Yo, es lo que te decía en el capítulo de las formaciones. El hecho de que jueguen en México no significa que tengan la calidad para jugar en Europa. Son niveles completamente distintos. O sea, la exigencia en cuanto a técnica, velocidad, formación, físico, en todo, es un mundo totalmente diferente, no es lo mismo. Entonces, aquí podría haber sido titular y podría haber sido figura y destacar, pero cuando llegan allá, y es lo que te decía hace rato, y se dan cuenta que tienen que trabajar el doble, que tienen que comer mejor, que tienen que descansar mejor, que se tienen que adaptar a un idioma diferente, a una cultura diferente, a una comida diferente, ahí es donde ya muchos jugadores les cae el 20 de decir, a ver, espérate, no, creo que me faltan muchas cosas y les empieza a costar trabajo y empiezan con el, híjole, ojalá Chivas me quiera o Tigres o cualquier equipo busque por mí y me regreso, a la primera me regreso. mira, ¿No? yo creo que es normal. O sea, en Europa no vas al menos que seas un top, vas a rendir desde tu primera temporada. Pero ha pasado con muchos jugadores. Lo de Edson, esta es su segunda temporada, apenas se tiene que afianzar, se tiene que ganar la confianza del técnico. Y la mayoría de jugadores mexicanos que empiezan así como Arteaga tienen un factor también en común, no llegan desde la pretemporada. O sea, Arteaga ya llegó cuando la liga se iba a iniciar al siguiente domingo. Entonces también no vas a jugar amistosos, no vas a llenarle el ojo al director técnico. Entonces, lo de Arteaga es muy normal que ahorita no esté jugando, porque aparte está en un equipo que ahorita está peleando puestos para Europa, no están para experimentar. Y en Bélgica, como en la mayoría de ligas formadoras de Europa, hay procesos. O sea, tú tienes que, ahí sí se toman les importa mucho la pretemporada. O sea, si tú llegas a hacer pretemporada y eres titular en pretemporada y lo haces bien, te puedes ganar minutos, cosa que le iba a pasar a Eric Gutiérrez. No es como acá en México, que por ejemplo Cruz Azul va y Jonathan Borja anota como 10 goles en pretemporada y empieza la liga y están borrados. Pero Arteaga no llegó a jugar Sí, güey, pero pretemporada. la diferencia entre la pretemporada en Europa y la pretemporada en México es que en Europa sí son pretemporadas serias y Exacto, es aquí no. O sea, a lo que iba. aquí te juegan partidos de 3 tiempos. O sea, en Europa no, en Europa te juegan partidos de 90 minutos o sea,
Partidos serios. Aquí Y de, pasan el partido cada 30 minutos y puedes hacer 55 cambios entre cada partido. O sea, y el problema también es que la gente, la prensa mexicana te empieza a matar, ¿no? ¿Para qué se fueron? Para eso se fueron, para ser banca. Ya lo dijo el Chucky ahorita que le está yendo bien con el Napoli, salió a hablar a entrevistas y él dijo que el año pasado fue un año muy difícil para él, que él le decía a su esposa que qué estaba haciendo allá, que veía acá y lo estaban matando, lo estaban tachando. Entonces, pon tú, estás en un país que no es el tuyo, estás lejos de tu familia, estás en un ambiente diferente, no estás teniendo minutos y todavía volteas a la prensa mexicana con la que sí tienes contacto y acá en México te están matando ya, o sea, es más, la prensa mexicana mató más a Alejandro Gómez por los errores que tuvo con el Boavista que la propia prensa del Boavista. Ahí ni siquiera enfatizaron en sus errores, pero aquí en México todos los titulares eran debutó con el pie izquierdo, error de primaria, o sea, también la prensa influye en eso. Dijiste que sientes que eso está cambiando. ¿Por qué sientes que está cambiando? ¿Qué estás viendo tú en las básicas? Con los jugadores que he platicado, parece que más jugadores van a tomar esos riesgos de salir a tempranas edades. Sí, claro, el club se los permite y a veces salir gratis. Y creo que vamos a ver más eso en los próximos meses. Yo le calculo unos 3 o 4 jugadores van a salir jóvenes, de 19 años para abajo. Por ahí. ¿Y les ves calidad a esos chavos para que estén peleando en Europa? Seleccionados mexicanos no te van a llegar a un primer equipo, te van a llegar a las fuerzas básicas, pero claro. Si van a ser seleccionados mexicanos es porque algo tienen, algo les vio la selección mexicana, y si algo les vio la selección mexicana, yo creo que en las fuerzas básicas de un equipo europeo van a poder competir, ¿no? Se está hablando de los dos chavos que se van al Villarreal, que parece que sí se va a hacer, ojalá, y los dos son seleccionados mexicanos sub-18, así que ojalá les vaya bien y compitan por allá. Y hay otro por ahí, pero todavía no se sabe muy bien. Que tendrían que ser de doble nacionalidad o tener pasaporte europeo, ¿no? O tener más de 18 años. Solamente Emiliano García, el otro parece que a los 18 años va a poder jugar allá. ¿Y los otros? ¿Sí tienen doble pasaporte? No podemos decir porque luego no nos dejan, no nos dan más secretos. No, pues yo creo que por el bien del fútbol mexicano necesitamos exportar más. Bastante. ¿Quién? A donde sea y como sea para mí. Esa sería la principal. Pero bueno, hablando de eso, para mí lo ideal, que que se queden 2 años en México, que te den 2 buenos torneos o un buen torneo y después salir al fútbol europeo. Eso te va a ayudar mucho en cuanto a experiencia. Claro que en México prefiero que se vayan jóvenes que sin debutar, porque ya va a ser más difícil que en el futuro los dejen salir. Pero si fueran más bajos los costos en la Liga Mexicana, a mí me gustaría que se quedaran un torneo. ¿No podría ser una buena vitrina la Liga de Expansión para eso? Pues es que la primera división y Liga Expansión es mucho el nivel que están. La diferencia. Pero, por ejemplo, la USL, ¿cuánto se exporta a Europa? Y es la segunda división. Pero es que pero no se van a equipos de primera división. Sí. Obviamente. No, y aparte, por ejemplo, sí se habla mucho de que Estados Unidos exporta y todo esto, pero a mí ellos han mandado 100 jugadores y 80 te están en el olvido. Algunos regresan, algunos van a terceras división de Suiza, de quién sabe dónde. Bastantes no llenan las expectativas, pero se habla de los 20 jugadores que sí lo hicieron. Pero es que eso es lo importante. Estados Unidos ya aprendió de Argentina, Brasil y todos. Exportar cantidad te puede dar mejor calidad. Sí. Taylor sí. Aquí México se está hablando de que te exporta la calidad, ¿no? Te exporta a 10 en 5 años. Y de esos 10, solo 5 rinden. Y Estados Unidos te exporta 100 en un año y de esos 100, 20 rinden. 10 te rinden y con eso la haces.
Y con eso la haces para una selección. Y es Sí. que, digo, muchos se van jóvenes y terminan de formar allá. O sea, Sí. tú dime, ¿cuántos futbolistas mexicanos, ahorita de los que tú dices que están en sub-20 destacando, cuántos podrían ser titulares a los 18 años en el Borussia Dortmund? Pero es que O sea, Víctor en Guzmán realidad, dice, ninguno. tomando ejemplo a Giovanni Reina. a Víctor Guzmán, ¿no? ¿Sí? Víctor Guzmán. Pero es que Gio Reina sí, oye, pero qué raro, ¿no? Que Giovanni Reina no tuvo un buen torneo en el Mundial y ahorita 17 años y asistiendo, metiendo goles con el Borussia Dortmund. Es que es lo Porque que te tenía digo, o sea, ellos se terminan de formar allá. Pero también está Reggie Cannon, también está Taylor Adams, que también te dieron 2 buenos torneos en la MLS y te están destacando. Mira, imagínate, Reggie Cannon es titular en el Boavista. el Tyler Adams, lo que ha hecho en Alemania también. Sí, Inició bien. te Por dio eso, Oye, pero es que se van muy jóvenes. no, sí, y aparte se fueron a los 19, 20 años y te dieron 2 buenos torneos en Estados Unidos a los 18, 17 años, cosa que México Por no hace. eso, o sea, si tú me dices que el futbolista mexicano tendría que pasar 2 años en México, sí, si debutan a los 18, Eso, 17, 18. exacto, Si exacto. debutan a los 20, no. O No, sea, Sí, irte a los porque 22 nadie te va a después te comprar. pasa lo de Alan Mozo, que Alan sí. Mozo sonaba hasta para el Ajax, según, ya volteas a ver, Puro lleva humo, es bien malo ese güey. dos, Ahí serás va. un ejemplo, pues, o sea, volteas a ver, lleva 2 años en primera y ya tiene casi 24 años. ¿Tú crees que el Ajax lo iba a Se formó terminar de formar a esa edad? Víctor Es lo de Guzmán. Charlie, güey. O sea, si Charlie no se va ya, en enero cumple 24 años. A los Igual 24 años, que Córdoba. Sí, por eso, o sea, a los 24 años, con las condiciones que tiene Charlie, hay por lo menos 50 en Europa. sí. Por lo menos, y más baratos. Y el Entonces, error es ese, ¿no? Los debutan a los 20, 21 años y todavía los consideramos prospectos a los 23. Que, a los 25 le seguimos diciendo promesas. sí, O Rodolfo sea, Pizarro, Víctor Guzmán, ¿no? exacto. El otro Víctor Guzmán ahora El sí. otro Víctor, sí, sí, sí. No, Pues es como, por ejemplo, yo veía a Lozano, a Tecatito y a Raúl Jiménez y dije, oh, pues llevan 3 buenas temporadas en Europa, ¿no? Y Raúl Jiménez ya va para los 30 años Sí, y Tecatito ya va exacto. pasando O los sea, 26, 27, o sea, ya no son jóvenes. sí, sí, sí. A mí tendría que estar ahorita en estos momentos y exacto. O sea, ese es un tema. Raúl Jiménez se fue muy joven, no pasó nada con él en Europa. O sea, fue 24, gracias al representante que agarró en Europa que se mantuvo. no, hasta los 24, No, güey. Raúl Guzmán se fue a los 20, ¿sí? No, se fue más joven, ¿no? Raúl Jiménez se fue de 24. Sí. Estaba Bueno, viejo, güey, imagínate, se fue a los 24 y no pasó nada con él en el Atlético de Madrid. ya sé. O sea, Oye, No, perdón, se fue de 23 se fue. 23, o sea, pero sí se fue grande, o sea, y pues en el Atlético de Madrid vieron que tenía deficiencias y ¿sabes qué? A ver, aguanta, porque no estás para competir ahorita a estos niveles. Y aparte creo que el Atlético venía de ser campeón, o sea, la exigencia que traían Y era acababas brutal. de tener delanteros del calibre de un Radamel Falcao, creo que el único malo que tuvieron en esa época fue Jackson Martínez y ya, pero de ahí tenías Sí, a sí, puros buenos, tenías a matadores, pues. sí, y luego lo mandaron a Portugal y en Portugal tampoco pasó nada. O sea, Ujú. más o pues menos. no jugaba, En Portugal no destacaba destacaba. por ratitos. Sí, O por sea, Pues sí, sí, sí metía pero, goles, pero no era titular. no. pues, o El sea, titular era creo, un Bueno, griego, Samaras, algo así, ¿no? cámaras. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, De 30 años. Diego Jiménez empezó acá y cada vez fue bajando más. O sea, manteniéndose en ligas buenas, pero en equipos que cada vez, o sea, el Wolverhampton acababa de ascender. Sí, sí, sí. Y el O sea, Wolverhampton corrió que tuvo una buena temporada y se ha no, ido bueno, armando bien. ahí fue por este Jorge Méndez. O sea, Jorge Méndez armó el equipo prácticamente. Sí, sí, sí. Sí. O sea, Pero básicamente
Es lo que decías de los representantes, o sea, un buen representante sí te puede hacer, sí puede hacer que tu carrera repunte en Europa. Un mal Sí. representante va a hacer que te estanques en Europa. El representante de Raúl es Jorge Méndez, creo, ¿no? Jorge Méndez, sí. Y, o sea, lo hizo crecer al final, o sea, golpe de suerte o no. Raúl Jiménez no se imaginaba tal vez este escenario en Wolves hace unos 3 años cuando Nadie, llegó, o absoluto, 2. o sea, Nadie nadie. se le... Estábamos hablando que iba a ser un delantero que iba a estar jugando para equipos peleando el descenso y no para equipos luchando por competencias Pero europeas. bueno, que ese es otro tema de Raúl Jiménez. En equipos donde ha tenido presión, no ha rendido. Y en el Wolverhampton ha rendido porque no ha tenido presión. Sí. O En sea, el desde América que, no tuvo presión. o sea, sí, no, o sea, no la presión que te genera Europa. O sea, porque en Europa sí tienes que ser campeón para competir en Champions y tener ingresos. Si no tienes ingresos, pues tu equipo básicamente no se puede armar para seguir peleando arriba, ¿no? Entonces, en el Atlético, pues era un equipo realmente grande que competía para cosas importantes y no pudo con la presión. El Benfica lo mismo, o sea, no pudo Sí. con eso. Y en el Wolverhampton, pues básicamente llegó a un equipo recién ascendido, pero que sabía que estaba armado para estar en media tabla, o sea, ir navegando. O sea, no tenía la presión de descender ni de estar arriba. Sí, Y hablando de eso de los representantes, ojito a lo que dijo Julio con los estadounidenses. Estaba leyendo mucho de la agencia de representación Wasserman, que ahorita trae a los mejores prospectos de Estados Unidos, a Joe Reina, Pulisic, y ahorita abrió, creo que oficinas en Inglaterra. Entonces estamos hablando que si no sabemos de dónde están llegando tantos estadounidenses, ahora llegan los representantes estadounidenses y ponen oficinas en Europa para llevarse a más jugadores Y, para allá, ¿eh? y de los jugadores que ni conocemos, ¿no? Por ejemplo, se llevan a jugadores, hay uno que lo están llevando a Dinamarca, seleccionado sub-20, todo eso, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo lo veo, bueno, sigo mucho a los jugadores norteamericanos y me sorprende que cada semana sale un jugador probándose en Europa y en México ves que sale un rumor y todo mundo habla de Y ellos. son rumores, ¿no? Son rumores. Aquí en Estados Unidos aún no se está probando en el Bayern Múnich, otro en el PSV y a mí equipos grandes que imagínate si tuviéramos eso en México, no, la prensa se volvería loca. Y es que lo que decías, ¿no? También los clubes te dan facilidades incluso para irte a hacer pruebas. Sí, para Acá ni eso. entrenar y todo. Entrenando puedes llenarle el ojo al técnico y órale. Pero, Sí, yo creo que esos son los Yo, puntos. yo la única prueba que recuerdo que fue avalada por un club mexicano fue la de Gael Sandoval cuando estuvo en la Roma. Tigres, Pero pues de ahí en fuera, Taufik Warch. ¿Quién? no, pero ellos no estaban a prueba, ellos fueron cedidos. Oh, sí, sí, sí. Taufik, Marco, Pero bueno, Taufik dice que se fue a hacer o sea, pruebas con Taufik fue cedido Ajax al Español B. y varios clubes, ¿no? Pero Tecos no lo dejó salir. Sí, pero tampoco rindió en O sea, España. Taufik nos contó que, no, pero, o sea, Taufik nos contó que cuando fue a hacer pruebas sí lo querían, pero que Tecos lo tasó en un precio que le dijeron, no, o sea, no. O sea, sí eres bueno, pero no vales eso. imagínate que hubiera quedado en el Ajax. No manches. Exacto. De camino al quinto partido de la mano de Taufik Warch. ¿Dónde juega Imagínate, ahorita? no. Está en Nicaragua con el Walter Ferretti peleando el campeonato. Wow. Fue campeón de la liga el torneo pasado, eso sí, aguas. Pero Nicaragua. Pero no te creas, también eso, muchos demeritan tener jugadores en Centroamérica, pero incluso Centroamérica exporta más jugadores a Europa por el bajo por el bajo precio que tienen. Bueno, pero también los futbolistas mexicanos que van a Centroamérica llevan con carreras acabadas o de 28 años para arriba. O sea, ya ningún Bueno, equipo europeo.
los va a Otoniel voltear a Arce ver. revivió en Guatemala, ¿eh? Y ahorita ya, Guatemala. ¿quién iba a decir que Otoniel Arce iba a estar metiendo gol en la Copa Sudamericana? Oh, sí, cierto, ¿verdad? Sí, 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 sí. ahorita en Perú. Y es Sí, goleador sí, en sí. Perú Pero ahora. pues es que, pero ya qué edad tiene, güey. O sea, no es como que un prospecto que tú digas, De 21 añitos. exacto, o que lo van a ver de Perú para llevárselo a Europa. O sea, pues no, o sea, ya él ya aspira a hacer carrera en Europa y a hacer una carrera exitosa allá. O sea, no aspira ya, tal vez aspire para que un equipo de Brasil, un equipo de Argentina lo vea y diga, ah, mira, se nos puede funcionar y pues tráetelo. Ok, Pero sí. ya no está para los niveles de Europa. Oigan, pues No, ya, pues ya sí. acabamos o qué, porque ya, como que ya se Yo me va. creo que ya, pero no me quiero ir sin una última pregunta. Me interesa lo de Jonathan Gómez. Ahorita, ¿con quién está? ¿Quién fue la última selección que lo llamó? La de Estados Unidos. Y ahorita está más cerca de seguir con Estados Unidos, supongo, ¿no? Parece que con México, no, a mí no puedo hablar por él, pero pues está difícil. I mean, eh, quién sabe, la verdad, pero me gustaría, a él lo consideran el mejor prospecto en la lateral izquierda de Estados Unidos. A él, el mejor prospecto en la Ujú. lateral izquierda sub-20. Sí. En México no, a México también hay varios jugadores, pero está difícil. A mí me gustaría que se quedara porque es un jugador muy ofensivo, que le Pero gusta. Sí. mira, fíjate, en ese caso es como con los Williman o incluso con Lucas Romero. O sea, el hecho de que llames a un hermano, pues te amarra al otro, básicamente, Sí, sí, pues, ¿no? pero Sí. Porque pues, sí, es muy difícil que haya hermanos que decidan jugar por dos selecciones distintas. quién sabe, ¿eh? Quién sabe, güey. Quién sabe. Johan Gómez parece, lo veo como que tiene ganas de jugar, bueno, quiere jugar con la selección mexicana. El problema es si hay lugar para él también. Por No, eso, y el otro problema es que a Johan ni siquiera lo han volteado a ver y está jugando ascenso en Portugal. No es nada, es una buena vitrina para mí o a sea, su edad. es un buen nivel, o sea, no está jugando en una MLS, o sea, está jugando en un nivel decente, ¿no? En un nivel Tiene, donde sí puede aprender mucho. O Pero sea, tiene un es lo club que hace. formador. pero ¿a quién quitas? Exacto. Pero ¿a quién quitas, güey? O sea, tú a Johan no le ves lugar ni en la selección sub-20, por ejemplo. Es que tienes que ver los nombres de la sub-20. En la sub-20 tienes a Santiago Muñoz, el de Santos, un buen jugador. Teo Wilkie, Luca Martínez Dupuy. ¿Quién es el otro? Iván Hernández, el campeón de goleo de la Liga Sub-20. Por ahí yo creo que ahí podemos meterlo, pero Por eso es que tendrías que llamarlo para ver si les compite y si es mejor o no. O sea, es que el tema es lo que hace Estados Unidos. Los llama, los prueba y si sirven, los sigue llamando y ya los amarró. sí, O pero sea, Me he dado cuenta que, por ejemplo, la selección mexicana cierra su carpeta, algo que te decía ya Jake Spassi en la entrevista, que para República Dominicana había más de 500 jugadores que estaban siguiendo para ser órale. convocados. México como que cierra y se cierra las mismas opciones de siempre. Estados Unidos, al contrario, como que dice, entre más jugadores vea, tengo más opciones para elegir y es lo que hablamos en el podcast pasado, que por ejemplo ahorita ya no tenemos delanteros, o sea, si quitamos a la tripleta Tecatito, Irving y Raúl Jiménez, ya no tenemos quienes vengan detrás de Pero ellos, porque por lo mismo hemos cerrado la carpeta también. es que es algo muy difícil, porque a mí tienes a estos jugadores, pero también tienes a jugadores de la Liga MX. Por ejemplo, queríamos mucho a Ricardo, no, se ha escuchado de Ricardo Pepi, ¿no? Que Sí, México lo queríamos para la selección sub-17, queríamos también a Nicolás Carrera para la selección sub-17 y de Estados Unidos quedó en los quedó en grupos y México llegó a la final, así que es difícil. También tenemos talento también en México, el problema es que nosotros no lo tenemos en Europa porque no es tan fácil que los nuestros salgan para allá, pero va a estar interesante los siguientes años por temas doble nacionalidad porque van a estar pero a ver, por ejemplo, tú me hablas de que sub-17 Estados Unidos quedó en grupos y México llegó a la final. sí. En sub-20 Estados Unidos hizo mejor papel que México.
este siguiente mundial vas a ver que México va a llegar a la final. No, sí, pero estamos hablando de los pasados. De actualidad, O sea, no de lo que va a exacto, o pasar. sea, entonces, pues, digo, Soto tuvo mejor actuación que Macías en el Mundial Sub-20. Imagínate, Pero nada. pero en Alemania Soto lo mandaron a las fuerzas básicas ya cuando estaba con el primer equipo. A mí Sí, pero lo de Soto fue por indisciplina. O sea, pero había otro equipo, estaba en el Hannover y ¿dónde más? Estaba en el Hannover nada más, ¿no? No, eso sí, estuvo en nada el más en el Hannover. Hannover. Ajá. Sí, Y estaba teniendo minutos y era titular, pero no quiso renovar el contrato, hizo cosas que en Alemania no están bien vistas y por eso lo borraron. O Y aún sea, así la calidad le dio para que un equipo de Inglaterra lo fichara. de segunda división. Bueno, pero ¿y pues, qué? ¿Cuántos mexicanos tienes en segunda división de Inglaterra? Pero, ¿y quién sabe si iba a jugar, eh? ¿Y quién sabe si iba a jugar? Porque ves que lo del permiso sí, británico. pero Es acuérdate que que ahí también entra la selección. Estados Unidos le está ayudando a conseguir ese permiso, porque lo está metiendo a jugar, ¿no? Ese también es un punto que en México lo ven mal, o sea, que en México está mal visto. Que dicen, no, es que la selección mexicana no tiene por qué ser vitrina para jugadores. No, espérate, sí, la selección mexicana tiene que apoyar a esos jugadores para que ellos mejoren y haya un ganar-ganar. Por ejemplo, tú pues llamas dices a los Dávila. Williman, espérate, tú llamas a los Williman, no a la sub-20, ¿no? Tengan o no tengan un mayor nivel a los que están acá, ellos van a ser mejor considerados en su club de lo que son actualmente. ¿Por qué? Porque ya van a ser seleccionados, ya van a haber disputado un Mundial Sub-20, ya van a estar en una vitrina internacional en donde a Lucerna, en este caso, le convendría empezar a meterlos al primer equipo. Oye, ¿Por pero qué? Porque lo revalorizas. El hecho de revalorizarlo, si hay un equipo de Italia, un equipo de otro país que ya les esté dando seguimiento, si ven que ya debutaron y están en una selección disputando un Mundial Sub-20, pues va a ser más fácil que lo vendan y que le saquen provecho a que si siguen en la Sub-21, por ejemplo. sí, pero oye, lo de Estados Unidos sí fue algo bien, ¿cómo se dice? Agresivo. Que trajeron a un portero de los equipos sub-18 de Inglaterra, que es el Churizu, el que juega en el Leicester, en las fuerzas básicas, ¿no? Lo llamaron a ese, llamaron a varios, que están todavía en Pero, pero es que eso no está mal, es que no pero es que está no mal. era para 2026, ellos Por eso, pero es que no está mal. En México deberían de hacer lo mismo. O sea, está bien que que llames a Ochoa y llames a Talavera, pero sí, tu tercer portero no puede ser que tenga la misma edad que ellos. eso es lo que nunca entendía. O sea, para tercer portero llévate a uno que tenga por lo menos 6, 7 años menos que ellos. Llévate a un Ahora, Cisniega, llévate a un Abraham Romero, llévate al que tú quieras, pero que sea aparte joven. no te vas a jugar el mundial ahorita. Que él, por No, ejemplo, es es eso. lo mismo que estamos peleando. Estabas en Europa, ¿por qué te llevaste, por ejemplo, al Chaca Rodríguez y no te llevaste a un jugador que está en Bélgica? ¿Por qué no volviste a llamar a un Gobea, a un Arteaga? O sea, Tiene que ser, pero Gobea no le veo a nivel de selección mexicana, ¿eh? Está en un equipo medianito donde donde no ha destacado realmente. Sí tiene pues dos, sí, tres goles. pero Gobea al menos todavía te tiene 24 años, al menos. Pero ya Tiene tiene tres, 24 cuatro y temporadas, ya tiene 3, 4 temporadas en Bélgica y no ha dado ese salto de calidad. En Bélgica sí es un jugador importante. Digo, esta temporada está castigado por la tontería que hizo en de chocar. vacaciones, ¿no? Ha O jugado. sea, porque el torneo pasado era Gobea y 10 más. En ese equipo era Gobea y 10 más. Era la figura del equipo. Y le O sea, cambiaba la cara. bueno, ya lo tenían casi vendido a uno de los grandes de Bélgica. Pero pues se le ocurrió irse de fiesta, hacer sus tonterías y está Y castigado, o sea, realmente Y está Gobea no castigado. es grande allá en Bélgica porque no ha querido, porque igual en el Royal Amberes y en el Muscron ya se estaba ganando un lugar, creo que en donde le fue mejor fue en Muscron o Amberes, no recuerdo cuál, y cuando Mostró. ya lo iban a renovar, le ofrecieron, él pidió como condición para renovar que contrataran a su hermano, que su hermano estaba jugando tercera división acá en México. Obviamente el equipo de Bélgica le dijo, no, pues no mames, o sea... O sea,
Y por eso es el salió de ese tema equipo. mental, es el tema mental del mexicano, o sea, empieza a lograr cosas y cree que ya lo logró todo, y cree que ya puede pedir todo, y pues no, o sea, el futbolista mexicano se tiene que empezar a ubicar en su realidad, en para qué realmente está, o sea, eso de pedir, contrata a mi hermano, es así como que, oye, no, o sea, Solo tiene lo su hizo nivel, Donnarumma y era Donnarumma, el o sea, mejor güey, prospecto. ni Pogba lo hace, No, o ni sea, Pogba. entonces, Pero sí, ya le terminamos o qué? Que aquí ya son las 12. Ah, ya vemos que ya tiene sueño ya. sí, ya está durmiendo. Sí, hoy no te vimos picante como hace 2 podcasts que ya te querías madrear a Javán. Sí, pero es que ya es tarde y no he dormido nada. Ya me estoy tomando como 3 de estas de energía. Ya me duele el corazón, güey. Necesito dormir. Ah, pues yo creo que está bien, ya tocamos las barreras. No sé si quieren mencionar algo más. Yo no, güey. Ya es todo. Ya que queramos que mencionamos a Víctor Guzmán, güey. ¿Qué? Ya saben que en cada podcast voy a mencionar, vamos a promover a mi chavo. Bueno, pues hay que despedirnos. Fue un gusto hablar con ustedes. Ya saben, esperamos que les haya gustado el podcast. Como lo han venido haciendo todas las semanas, comenten qué les parecen nuestros puntos de vista. Si Javán sigue siendo el pesimista y Julio el optimista, también síganlo poniendo. Denos más recomendaciones. Recuerden que pues vamos empezando. Esto poco a poco va a ir tomando forma. También síganos en nuestras redes sociales, Jóvenes Futbolistas MX y Embajadores Aztecas. Para las 3 personas que lleguen al final. Para las 3 personas que lleguen al final. Exacto. Bueno, nos vemos. Ahora, hermanos, cuídense. Vale, cuídense. Vale.